San Álvaro de Córdoba, religioso dominico, del año 1358 a 1430. Córdoba la sultana, la de verdes lomas y casitas blancas, la de la mezquita que se mira en las rientes aguas del Guadalquivir. Cuenta entre sus más preclaros hijos al dominico San Álvaro. Nació por los años de 1358, siendo sus padres Martín López de Córdoba, maestre sucesivamente de las órdenes militares de Alcántara y de Calatrava, y doña Sancha Alfonso Carrillo, ambos de noble linaje. Recibió las aguas regeneradoras del bautismo en la parroquia de San Nicolás de la Villa. Así está consignado en la capilla del baptisterio en una placa que dice: aquí fue bautizado San Álvaro de Córdoba. En los años de su infancia, la familia de nuestro santo sufrió duro ajetreo con motivo de las guerras fratricidas de don Pedro el Cruel y su hermano bastardo don Enrique, por haber intervenido en ellas don Martín. Este tuvo que salir de Córdoba y trasladarse a Carmona con todos sus hijos, excepto Álvaro, que permaneció en la capital por cuenta de su tía María García Carrillo, poderosa dama casada con Gonzalo Gómez de Córdoba, cuarto señor de esta esclarecida casa. Nada faltó para que Álvaro recibiera una instrucción y una educación completas. El cariño de su tía suplía a maravilla la ausencia de sus padres. Por otra parte, el santo niño, de condiciones personales nada comunes en cuanto a bondad nativa y despejada inteligencia, correspondió siempre perfectamente a la esmerada solicitud de su noble tía. Vocación religiosa. Esta flor delicada no podía permanecer mucho tiempo en el zarzal del mundo, sino que necesitaba ser trasplantado cuanto antes al ambiente propicio de la soledad del claustro. Aproximadamente a los 10 años de edad entró en el Real Convento de San Pablo, hoy desaparecido, no quedando en la actualidad más que las ruinas de la amplísima sacristía y la suntuosa iglesia, regida hoy y restaurada por los padres del Inmaculado Corazón de María. Dicho convento era a la sazón uno de los más insignes de la provincia dominicana de Andalucía, en el cual no se infiltró jamás la leve sombra de relajación, ni aun en los tiempos más calamitosos. En esta atmósfera de regularidad y virtud, fue nuestro santo ascendiendo rápidamente en el camino de la perfección. No tardó en pedir humildemente el santo hábito, y como constaban a toda la comunidad las excelentes virtudes del ilustre joven, fue admitido con universal gozo de todos los religiosos, persuadidos de que con el tiempo daría a la religión mucho lustre y honor un sujeto que, si bien distinguido por su nacimiento, lo era mucho más por sus personales prendas. Ningún novicio entró en la religión con vocación más verdadera, ni nadie le excedió en la exactitud de la observancia regular. En efecto, su humildad profunda, angelical pureza, obediencia ciega, silencio, modestia, puntual asistencia a los oficios divinos y, sobre todo, las extraordinarias mortificaciones con que castigaba su inocente cuerpo, mirábanlas como prodigios de la gracia los más ancianos religiosos, a quienes servía de ejemplo y admiración su devoción y fervor. Al hacer la profesión solemne, manifestó con las más claras y expresivas voces el eficacísimo deseo que ardía en su corazón de satisfacer los votos esenciales que prometía al Señor en aquel acto, los que cumplió sin el menor defecto en el discurso de su religiosa carrera. No se contentaba el siervo de Dios con los oficios y con los santos ejercicios de la comunidad. Añadió otros muchos de devoción, con el deseo de santificarse más y más cada día. Cuando a media noche se terminaban los rezos de maitines, él permanecía en la iglesia visitando los altares, en especial el de su particular devoción, la Virgen de las Angustias, cuya imagen representa el cuerpo difunto de Jesús en el regazo de su afligida madre. Allí, ante su amada reina, inundaba su corazón y su alma en ternísimos coloquios del más puro amor. A la virtud supo hermanar Álvaro el más acabado aprovechamiento en las ciencias, con lo cual cumplía como perfecto hijo de Santo Domingo. Acabada la carrera y ordenado de sacerdote, enseñó artes y teología. Regentó con aplauso y aprovechamiento de sus discípulos la cátedra de Sagrada Escritura en el convento de San Pablo durante algunos años. Más tarde se graduó de maestro en la célebre Universidad de Salamanca. Cuando a medianoche se terminaban los rezos de maitines,
Él permanecía en la iglesia visitando los altares, en especial el de su particular devoción, la Virgen de las Angustias, cuya imagen representa el cuerpo difunto de Jesús en el regazo de su afligida madre. Allí, ante su amada reina, inundaba su corazón y su alma en ternísimos coloquios del más puro amor. A la virtud supo hermanar Álvaro el más acabado aprovechamiento en las ciencias, con lo cual cumplía como perfecto hijo de Santo Domingo. Acabada la carrera y ordenado de sacerdote, enseñó artes y teología. Regentó con aplauso y aprovechamiento de sus discípulos la cátedra de Sagrada Escritura en el convento de San Pablo durante algunos años. Más tarde se graduó de maestre en la célebre Universidad de Salamanca. Apostolado. El amor ardiente que Álvaro sentía en su corazón le impulsaba a la vida expansiva del apostolado. Frisaba en los 30 años cuando comenzó sus tareas apostólicas, en las que divulgó por doquiera sus muchos conocimientos científicos y religiosos, semejando otro Jonás que recorría las calles de Nínive anunciando la destrucción de la ciudad. Así corrió nuestro apóstol por muchas regiones de España y del extranjero, incitando al pueblo a la penitencia y anunciando el fin del mundo y el riguroso juicio de Dios. En verdad que los tiempos eran de gran desolación para la Iglesia y la religión. 3 pretendientes se disputaban la jefatura de la Iglesia. La discordia reinaba en todos los estados. La turbación de las conciencias era profunda. Los 7 pecados capitales cubrían la faz de la tierra. Para remediar tanto mal, Álvaro, lleno de ardor apostólico, recorrió a pie toda Andalucía, Extremadura, ambas Castillas y Portugal, acompañado siempre de otro religioso. No contento con esto, pasó a evangelizar a los pueblos de Francia, Saboya, Lombardía y Génova. En esta última ciudad de ambiente mediterráneo se encontró felizmente con San Vicente Ferrer, tan similar a él en todos los aspectos. Su palabra, y más aún su ejemplarísima vida, conmovían a las multitudes. A su voz elocuente juntaba el santo otras condiciones que avaloran al buen orador. Era alto de cuerpo, conjunto de carnes, de ojos expresivos y grandes, de voz sonora y de ademanes majestuosos y arrebatadores. Sin omitir el ministerio de la predicación, simultaneó su apostolado con un viaje que, con licencia del general de la orden, realizó a los santos lugares, permaneciendo allí más de un año dedicado completamente a la meditación de los misterios de la vida de Jesús. Recorrió en gran parte de rodillas los caminos que anduvo Jesucristo, besando el suelo con ósculos de amor y regándolo con tiernas lágrimas de compunción. Allí desahogaba su corazón que, no pudiendo contenerse en su pecho, se desbordaba por sus mejillas en forma de perlas de rica ternura. Oh, y qué cosas no le dirían aquellas duras rocas del Calvario y aquel cielo que se cubrió de vergüenza por no ser testigo de la muerte del Salvador. Allí estaba, a 13 pasos de la cruz de Cristo, en el mismo lugar en que la Virgen Santísima recibió en sus brazos al cuerpo muerto de su Hijo, y tenía presente ante su impresionante imaginación aquel cuadro que tantas veces adoró en su amado convento de San Pablo de Córdoba. De regreso a España reanudó sus predicaciones, haciéndolo sobre todo en Cataluña, en cuyas tierras se conservaron por mucho tiempo la memoria de su santidad y la eficacia de sus palabras. En la corte. Cuando el santo volvió de Jerusalén, la reina Catalina, viuda de Enrique III de Castilla, que le conocía muy bien, le propuso para varias sedes episcopales, cuyo honor rehusó, no sólo por la responsabilidad gravísima que supone para un alma timorata, sino por la duda inquietante sobre la legitimidad del nombramiento, no sabiendo cuál de los 3 que llevaban la tiara pontificia era el verdadero sucesor de Pedro. En cambio, no pudo lograr eximirse del cargo de confesor de la reina, aunque su humildad opuso no pocos reparos. Las circunstancias extraordinarias de la época difícil y revuelta por que atravesaba la corte de España, al mismo tiempo que la paz y dirección de las conciencias, exigían que fuera excepcional el hombre que debía gozar de toda la confianza de la corte. Por muerte de Enrique III quedó el reino cual nave sin piloto en medio de deshecha tempestad, promovida por extraños enemigos y facciones civiles. Álvaro tuvo acertadísima intervención en estos asuntos. Primeramente desbarató los manejos de los grandes,
empeñados en dar la corona a Fernando, hermano del difunto, con perjuicio del hijo de éste, don Juan, que todavía se mecía en la cuna. Juan fue reconocido como rey de Castilla y Fernando compartió la regencia con la reina. Algún tiempo después hubo necesidad de hacer alguna división en el territorio, y mientras la reina se quedaba con Castilla la Vieja, la nueva pasaba al cuidado de su cuñado. Es interesante además señalar la intervención que tuvo en la designación del sucesor de Martín de Aragón. Encontrándose éste sin hijos y ya cercano a la muerte, el Consejo de Estado declaró sucesor al que mejor derecho alegara. Aunque éste se declaraba en favor de don Fernando, no faltaron hombres ambiciosos y reñidores con la paz que pretendían usurpar por la fuerza de las armas aquella corona. Uno de estos era el conde de Urgel. Por otra parte, para sembrar cizaña entre la reina y el infante, otros señalaban como rey a Juan II. Así las cosas, y en vísperas de una guerra civil desoladora, se tomó el buen acuerdo de consultar a San Vicente Ferrer. Hallábase éste en Italia. Recibido el llamamiento, se dirigió a España acudiendo al lugar de reunión que era la población de Ayllón. Allí fueron las reinas San Álvaro y San Vicente. De tal manera influyó Álvaro en el ánimo de Catalina y del glorioso San Vicente al probar que el infante era digno de la corona, ya por parentesco con el rey, ya por sus relevantes dotes, que la reina abdicó cualquier derecho que legarse pudiera en favor de su hijo, y San Vicente, uno de los jueces del célebre compromiso de Caspe, defendió victoriosamente el derecho de don Fernando, siendo éste reconocido como rey de Aragón en 1412. San Álvaro tuvo además actuación destacadísima en la solución del funesto Cisma de Occidente, iniciado en 1378 y continuado durante 39 años de escándalo y desolación. Junto con San Vicente Ferrer, convinieron ambos santos en procurar por todos los medios la renuncia de Benedicto XIII, uno de los tres que ceñían la tiara, y, como buen aragonés, tesonero en defender sus pretendidos derechos, lo cual era el principal obstáculo para lograr la pacificación y arreglo definitivo del escandaloso cisma. No logrando vencer la inflexible tenacidad de Luna, apartaron a Castilla y Aragón de su obediencia, consiguiendo de la reina que nombrara embajadores para el concilio de Constanza a los obispos de su reino. A los 7 meses moría la reina, asistida por su santo director, que no la abandonó hasta dejar en las manos de Dios. San Álvaro y la Virgen de la Fuensanta. La Virgen de la Fuensanta se venera en Córdoba como patrona de la ciudad. Es una bella imagen de barro de media vara que fue escondida en el hueco de un árbol durante la persecución contra los cristianos, siendo hallada después de muchísimos años por revelación de un monje ermitaño. Al pie de dicho árbol hizo brotar la Virgen Santísima, una fuente cuyas aguas dieron la salud a muchísimos enfermos, siendo los primeros afortunados los hijos de un honrado labrador a quien la Virgen, oyendo sus ruegos, nacidos de un corazón atribulado por inmensas desgracias familiares, se apareció en compañía de Santa Victoria y San Alcíselo, copatronos de Córdoba, y un monje de Albaida, a quien curó de una hidropesía. San Álvaro tuvo siempre señalada devoción a la Santísima Virgen de la Fuensanta, y es uno de sus más esclarecidos. Recurrió a la Virgen de la Fuensanta y logró la curación apenas bebió el agua milagrosa. En reconocimiento dejó una valiosísima corona de oro y piedras preciosas, amén de cuantiosa cantidad de dinero, para la construcción de una hospedería. Regreso a su país natal y fundación del convento de Scalaceli. A pesar de que Álvaro llevaba ya muchos años en la corte, jamás pudo avenirse el ambiente de tráfago constante, de insidias y de revueltas políticas, y por eso suspiraba por volver a la apacible soledad del claustro. Habiendo determinado entonces un capítulo general dominicano, que en cada provincia hubiera un convento de observancia, Álvaro, después de encomendar el asunto a Dios, fue a postrarse a los pies del rey, y le dirigió un razonamiento conmovedor. Representóle la vanidad e insubsistencia de las cosas mundanas, lo avanzado de sus años, lo accidentado de su vida, y la necesidad de disponerse seriamente para el juicio divino. Pidióle
por todo galardón y pagó de sus servicios, licencia y recursos para fundar un convento donde retirarse y servir a su majestad, con oraciones y penitencias tan lealmente como hasta entonces lo había hecho con su ministerio y consejos. Enternecido el rey le levantó y accedió a todo cuanto le pedía. En el otoño de 1422, Álvaro emprendió a pie el camino de Córdoba, a pesar de sus 65 años. Llegó a su amado convento de San Pablo, besó con emoción sus benditos muros, y acudió presuroso a postrarse ante Jesús sacramentado y ante la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que indeleble llevaba improntada en su corazón, y seguidamente saludó a su fuensantica, que estaba envuelta por las brisas sutiles del Guadalquivir, en un lugar solitario de la vertiente sur de la Sierra de Córdoba, y a una legua de la capital. Quiso Álvaro construir el nuevo convento, pues le agradaba enormemente el sitio a causa de su parecido con los santos lugares de Jerusalén. Durante la construcción frecuentemente faltaron los materiales, pero los ángeles intervinieron para remediar tamaño mal. Aprovechando Álvaro la analogía topográfica, dispuso en los alrededores varios oratorios que representasen algunos lugares de Jerusalén, para que en tiempos acomodados pudieran los religiosos retirarse a particulares ejercicios de devoción, sin faltar a la vida de comunidad. Todo esto contribuyó no poco a mantener el fervor en este nuevo convento llamado Scalacelli o Escala del Cielo, sitio en la heredad llamada Torre de Berlanga. A causa de la pobreza en que vivían los religiosos, solían bajar a Córdoba para pedir limosnas. Cuando tocaba el turno a Álvaro, aprovechaba para predicar en la plaza del Salvador, frente a San Pablo. Solía terminar sus sermones diciendo al auditorio: «Hermanos, los religiosos de Santo Domingo no tienen qué comer». Por la tarde volvía a la sierra, no sin antes saludar a la Virgen de su particular devoción. Los cordobeses atendían los ruegos del santo, llevando al día siguiente muchas provisiones al monasterio de Scalacelli. Cuando en tiempos de calamidad general los recursos no podían llegar en cantidad suficiente, los ángeles se encargaron de proveer a los religiosos de cuanto necesitaban. Después del rezo en el coro, solía Álvaro subir a un cerro empinado y pedregoso, cuya cima estaba cubierta de vegetación, y que hoy se conoce con el nombre de Mesa de San Álvaro. En un repecho se hallaba una reducida cueva desde la cual se veía perfectamente el convento. Le recordaba el huerto de Getsemaní, y la escogió como oratorio, y en ella puso una imagen de Nuestra Señora de las Angustias que él mismo había tallado. Apenas entraba en la gruta, postrábase delante de la imagen y se disciplinaba con tan grande rigor que el suelo y las paredes quedaban bañados con la copiosa sangre que emanaba de sus atormentadas espaldas. Al mismo tiempo brotaban de lo más íntimo de su corazón afectuosos suspiros y desahogaba con abundantes lágrimas el volcán de amor divino en que se hallaba abrazado su pecho. Después continuaba su fervorosa oración y, arrebatado en altísima contemplación, percibía en su interior los celestiales consuelos con que el Señor endulzaba sus rigores. Imposible parece que, a pesar de su robusta naturaleza, pudiese sufrir tan asombrosa y continuada mortificación. En más de una ocasión los ángeles le sostuvieron y limpiaron las piedras del camino que desde el convento llevaba hasta la cueva. El santo solía subir de rodillas este difícil camino. El obrador de estas maravillosas acciones era el amor que profesaba a Jesucristo. Este era el imán que le atraía, y la raíz de la que provenía aquella ardiente caridad con la que se interesaba en el socorro de los pobres y, sobre todo, de los enfermos. Este convento fue perdiendo poco a poco su esplendor, y rindió tributo al tiempo, que se encargó de irlo demoliendo a través de los siglos. Fue restaurado 3 veces, siéndolo la última por don Lorenzo María de la Concepción, que fue prior del mismo. Sus bellezas pueden aún ser admiradas. El Cristo de San Álvaro. En las vidas de los santos se lee con frecuencia que Jesucristo se aparecía en forma de mendigo para implorar limosna, pues eso se repite en la de San Álvaro. Bajaba cierto día a Córdoba a pedir limosna, cuando vio echado en mitad del camino a un mendigo que le movió a compasión.
díjole el pobre que padecía mortal enfermedad. Álvaro sentóse junto a él y le entretuvo con amorosas razones, mientras esperaba que alguien pasara con cabalgadura para conducirle a la capital y tratar de su remedio, mas, viendo que se hacía tarde y el enfermo sufría con la dilación, quitóse la capa, envolvióle con ella, lo cargó a cuestas y regresó con él al convento. Cuando estuvo ante los padres, les dijo: Aquí les traigo, padres, un pobre en quien ejerzan la caridad. Lo he hallado en el camino. Quítanselo de encima, lo descubren y, oh sorpresa, ven en lugar del enfermo una grande y devotísima imagen de Jesús crucificado. La colocaron en el altar mayor de la iglesia, siendo en opinión de algunos el mismo que se venera hoy día. Otro portento obró el Señor para recompensar la caridad de su siervo. Tenía éste por costumbre recoger en el escapulario los restos de pan para repartirlos a los pobres, los cuales acudían allí en crecido número. Viéndolo un día el prior le dijo: ¿Hay en casa quien se ocupe de estos ministerios impropios de vuestra paternidad? ¿Qué lleva en el escapulario? Seracito. Cayó el santo. Desplegó el escapulario y vieron que estaba lleno de rosas. Sin embargo, no era tiempo de estas flores. Estas rosas fueron colocadas en el altar, y el prior, en memoria de este hecho, mandó socorrer a todos los pobres que acudieron a las puertas del convento. Glorioso tránsito. Hallándose Álvaro muy quebrantado ya de fuerzas, presumió que se acercaba el fin de su vida, y se dispuso para la partida con una confesión general. Recibió el santo viático de rodillas, sostenido por dos hermanos suyos en religión. El día siguiente, después de una patética despedida, dio su bendición a todos y, mirando al crucifijo, entregó su espíritu al Creador, a la edad de 72 años. Inmediatamente las campanas de la torre y la del interior del convento tocaron solas en señal de duelo en la tierra y de alegría en las moradas eternas. La ciudad entera de Córdoba lloró la muerte del santo, y grandes multitudes acudieron al convento para besar sus preciosos restos y asistir al sepelio. El Papa Benedicto XIV ratificó la canonización popular del santo, y declaró su fiesta para el día de 19 de febrero, aniversario de su glorioso tránsito. Otros santos del día. San Beato, presbítero. Este ilustre defensor de la fe nació en Cantabria, en la célebre comarca de Liébana, donde con la luz del claro sol español recibió los efluvios de la luz divina que le iluminó en su carrera sacerdotal y apostólica. A pesar de su humilde condición de sacerdote,